Hola amigos, bienvenidos a tu canal Editronics. Hoy vamos a mirar cómo funcionan los comparadores de voltaje con los amplificadores operacionales, cuál es su principio teórico, su funcionamiento práctico y vamos a ver un montaje de cómo funcionan y sus diferentes configuraciones en la electrónica actual que se utiliza muchísimo con sistemas microcontrolados, con electrónica analógica y electrónica digital, así que no te lo pierdas. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Edison Viveros, soy magíster e ingeniero electrónico. Hoy vamos a mirar un concepto bien fundamental respecto a los amplificadores operacionales. Para este caso, vemos esta configuración, trae dos operacionales. Para el ejemplo del día de hoy vamos a utilizar este integrado. Realmente puedes utilizar TL084, TL072, TL074, LM324, 741, LF351, 353, el integrado operacional que tú quieras utilizar. Este integradito lo vamos a utilizar a 5 voltios. ¿Qué es un amplificador operacional? Ya lo hemos visto muchísimo en el canal Editronics, pero te voy a hacer un breve resumen. Este tipo de integrados tiene muchísimos transistores internos, lo cual le permite amplificar señales. Hay diferentes configuraciones y una de ellas es el comparador de voltaje. El comparador lo que hace en sí es comparar dos pines de referencia y si el uno es mayor que el otro, pues hay una salida positiva o una salida negativa. Pasemos a la pizarra. En este caso, el amplificador operacional se dibuja de esta manera. Viene, por ejemplo, el más, viene el menos. Este pin se llama pin no inversor. Y este pin se llama pin inversor. También tiene un pin llamado -BEE, conocido como el pin de alimentación negativa, que también se puede alimentar directamente a GND. Y tenemos un pin llamado VCC. Y tenemos el pin de salida o Vout. Si miramos el amplificador operacional que vamos a utilizar, por ejemplo, en mi caso voy a utilizar el TL072, el cual, según la gráfica, dice que el pin 3 es el positivo, el pin 2 es el negativo, el pin 8 y el pin 4. Y el pin 1 es la salida. Esa sería la configuración. Ahora, nosotros tenemos varias configuraciones para poder utilizar el comparador. ¿Cuál es la característica principal del comparador de voltaje? Primero, vamos a mirar el número 1. Digamos que yo tengo un kit resistivo de 10K con 10K y aquí tengo una fuente positiva de 5 voltios. Esta fuente se va a mi amplificador operacional e ingresa por el pin positivo y aquí tengo GND, que es la salida. Y su pin va a estar alimentado. Voy a colocar los dos casos. El primer caso sería que esté alimentado, por ejemplo, a -5 voltios y el otro caso que esté alimentado a 0 voltios o a GND. ¿Cuál será su salida? Básicamente, para poder entender el principio es lo siguiente. Aquí tenemos 0 voltios porque está conectado a tierra. Ahora, aquí por divisor de voltaje tengo 5 voltios y si tengo dos resistores de igual valor, pues significa que voy a tener la mitad del voltaje. Si no me crees, pues sencillamente podemos decir así, que el V sub 0 X es igual al voltaje de la fuente por la resistencia que quiero, diciendo que este es R1 y este es R2. Yo necesito sobre R2 sobre R1 más R2. Así que aquí, este voltaje, que sería mi voltaje de referencia, va a ser igual a 5 voltios por 10K sobre 20K. Por tanto, tengo 2.5 voltios. Ese será mi voltaje de referencia. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Cuando vemos que el voltaje que está ingresando por el pin no inversor al pin positivo, hago referencia a que es el pin, no me refiero positivo de alimentación del VCC, me refiero que es el pin no inversor. Este voltaje es mayor que este voltaje que tenemos acá. El pin, literalmente, al ser un circuito de circuito abierto, ¿qué significa circuito abierto? Que aquí a la salida, por ejemplo, no tenemos un resistor. O sea, este resistor que estoy dibujando aquí no está. Por tanto,
esto es un circuito abierto, ¿sí? O de lazo abierto también, que se le conoce así. Si vemos que este voltaje, entonces, primer caso, voy a decir que si el voltaje, primer caso, del pin positivo es mayor que el voltaje del pin negativo, la salida va a ser o va a conmutar a positivo. O sea que conmuta aquí y aquí sale el positivo. Como vemos que el circuito es de lazo abierto, su ganancia es infinita, pero en teoría pues está alimentado por una fuente de alimentación de 5. Así que la salida será de 5 voltios. Por tanto, si yo conecto una resistencia con un LED, ejemplo de 330 ohm, obviamente el LED va a encender. Ese es el primer caso. ¿Cuál sería el segundo caso? El segundo caso sería, por divisor de voltaje, esto va a ser igual a 3.3 voltios. ¿De dónde sale? De la misma ecuación que hice acá arriba. Entonces, este voltaje sigue siendo o ingresando al pin positivo y sigue siendo mayor que el pin negativo. Así que, sea como sea, el voltaje va a seguir conmutando a positivo. En resumen, el pin positivo debe ser mayor que el pin negativo y se presenta estos dos casos. El pin positivo sigue siendo mayor que el pin negativo. Ahí sí o sí la salida es 5 voltios. Y presentamos el tercer caso. Entonces el segundo caso que acabo de representar es que a pesar de que el pin positivo, para este caso 3.3 voltios, sigue siendo mayor que el pin negativo, era 2.5 voltios, igual la salida sigue siendo positiva. En el caso anterior era 2.5 voltios y era mayor que 0, igual seguía siendo positiva. Ahí vemos los dos casos más usuales y vemos el tercer caso, que es el tercer momento. ¿Qué sucede ahora en la salida? Ahora el 3.3 está aquí. Significa que el tercer paso es que por el pin positivo, ahora yo tengo 2.5 voltios. Y por el pin negativo, ahora tengo 3.3 voltios. O sea, cuando el voltaje por el pin negativo es mayor que el pin positivo, la salida va a ser negativa o 0 voltios. Para este ejemplo, 3.3 es mayor que 2.5. Así que en la salida lo que hace es conmutar al pin de lo que esté alimentado en la salida. O sea, aquí me va a generar 0 voltios. Pero puede presentarse también que este pin está alimentado a menos 5 voltios. Así que la salida sería menos 5 voltios. Y con esto tengo los tres casos. Es muy sencillo de memorizar. Si el voltaje por el pin positivo es mayor que el pin negativo, sale positivo. Si el voltaje por el pin positivo es menor que el pin negativo, pues sale 0. Ahora pasemos de forma práctica a verificar este montaje. Precisamente lo que ven ahí es lo que yo voy a montar en mi protoboard. Aquí podemos observar el montaje que tenemos, es el mismo que les acabé de explicar. Ahí pueden observar que tengo dos potenciómetros. Este está conectado al pin 2, pin de acá negativo, el centro va al pin 2 y el tercer pin a positivo. Luego tenemos el pin 3, que es la entrada no inversora y va al centro del potenciómetro, pin 1 a GND y pin 3 a positivo. Vemos el pin 4 a GND y el pin 8 a la línea positiva. Y la protoboard alimentado por dos caimanes que me generan el voltaje o que me entregan el voltaje de una fuente de 5 voltios. Eso es el montaje que tenemos y tenemos dos multímetros. Este multímetro está conectado al pin 2, que es el negativo, y este multímetro está conectado al pin 3. En este momento los tengo los dos conectados iguales para que verifiquen la exactitud en la medición, porque obviamente puede fallar por unos milivoltios. Por ejemplo, vamos a bajar ahí
Acá tengo 319 milivoltios, acá tengo 0.32. Voy a subir todo el voltaje. O bueno, ahí subámoslo. Están 297, 299. Con eso vemos que los dos voltajes son muy similares. Realmente pues cambia es por la calidad de los multímetros. Para este caso ya vamos a colocar en la respectiva medición. El primer caso que dijimos era que el pin positivo está en 3 voltios, así que este es el potenciómetro del pin 3. Lo voy a subir en este multímetro a 3 voltios. Ahí están los 3 voltios. Y el primer potenciómetro lo voy a bajar a 0 voltios, que es el primer caso. Mira, ahí está en 0 voltios o aproximadamente en 0.3 milivoltios, que es algo muy pequeñito. Este voltaje es inferior acá, o dicho de otra manera, el voltaje del pin positivo es mayor que los casi 0 voltios y por ende la salida está en 1. Primer caso. Segundo caso, puede ser que esto esté, digamos, en 1 voltio, entonces vamos a cuadrar 1 voltio. Listo, ahí está 1 voltio. Ese voltaje sigue siendo inferior que el voltaje que tengo acá. O sea, el pin positivo tiene voltaje mayor que el de allá y por ende todavía sigue estando en estado 1. Cuando el voltaje, digámoslo así, es 0, pueden presentarse dos casos. Uno, disminuyo 3 voltios menos que 1,06 o 1,06 lo aumento más de 3 voltios. Igual es el mismo resultado. En este caso voy a superar los 3 voltios. Estamos cercanos a los 3. Ahí ya se apagó. A ver, un poquito menos. Ahí. Está en 293. Exactamente. Voy a verificar si el multímetro de acá también mide lo mismo. Vamos, solamente por cerciorarnos. Aquí están 293. Este multímetro está en 295. Solamente son unos pequeños decimales que obviamente aquí a la hora de querer verificar pues son significativos para poder hacer el ensayo. Está en 293, ¿no? Recuerda, otro poquito más y ahí ya estaría pasándose los 3 voltios pues según las mediciones por las décimas que tenemos. Y obviamente aquí ya sobrepasa el voltaje. En resumen, si el voltaje del pin positivo es menor que el pin negativo, la salida es 0. Ahora, si yo este voltaje vuelvo y lo supero al de allá, la salida pues va a ser 1 nuevamente. Entonces ahí están 314, ahí está, mira, 3,2 es mayor que 3,14 y la salida es 1. En resumen, ahí 1 o 0, 1 o 0. Listo. ¿Y esto para qué me sirve? Vamos a verificar exactamente algunas configuraciones que tal vez ya en una masterclass yo las expliqué, pero quiero volver a reiterar en esa configuración para que quede completamente claro para todas las personas. Vamos a verificar un montaje que es muy típico, que es los famosos sensores que le conocen sensores de gas, sensores de voltaje, para fotoceldas, termistores, etc. Entonces, ejemplo, sensor, gas, MQ, digamos a circuito. Vamos a ver cómo nos sale por aquí. Vamos a imágenes. Mira, aquí está el potenciómetro de calibración y aquí tenemos el sensor de gas, un sensor de gas MQ. Realmente son sensores de juguete, estos sensores solamente sirven para on-off. A pesar de que tenemos pin de salida analógico y pin de salida digital, realmente estos sensores así de $1 o menos tal vez, no sirven para realmente detectar las partes por millón de un circuito profesional. Realmente un sensor fino, estaríamos hablando de más o menos más de $100 aproximadamente, un sensor de medidor de gas propiamente dicho. Ese sensor pues es educativo, vemos una resistencia de estabilización de voltaje, vemos un capacitor para estabilizar voltaje y vemos aquí exactamente el voltaje que ingresa al amplificador operacional. Y ese voltaje es lo que me permite a mí poder detectar exactamente como la diferencia de voltaje entre los dos pines. Para este caso vamos a hacer lo siguiente, les voy a indicar acá, vemos, a ver, vamos por aquí, aquí les voy a indicar, miren, exactamente
el voltaje ingresa por aquí, que ese es el voltaje que voy a detectar. Pero aquí hay un voltaje de referencia. Voy a colocar un ejemplo. Digamos que he calibrado en 1 voltio, ¿sí? Está por el pin positivo. Siempre el pin de referencia es el positivo. Y por el negativo es el voltaje que se va a incrementar. Entonces el sensor, como no tiene gas, obviamente el voltaje va a ser menor a 1 voltio. Así que el voltaje por el pin positivo es mayor. Dicho de otra manera, pues a la salida pues no va a generar un pin o un voltaje por ese pin positivo. Solamente está en carácter negativo, digamos, depende de la configuración. En este caso, supongo que tengo 0.5 voltios, no hay gas. Entonces, este voltaje es menor que este y a la salida es un 1. Como es mayor, este LED está apagado. Normalmente en los diseños electrónicos se recomienda que los circuitos no se alimenten directamente del integrado, sino que se alimente de la referencia. Entonces aquí a la salida que dice DC out está en 1. Obviamente pues en la electrónica hay que configurar para que el 1 no sea detección de gas, sino sea el 0. Ahora, ¿qué pasa cuando hubo presencia de gas? Entonces cuando hay gas, digamos que está en 1.5. Ese voltaje es mayor que el 1. Entonces la salida es 0. Al ser 0, la salida acá es 0 y obviamente me manda un pulso al sistema, prende al LED que tenemos aquí y me está indicando que hay gas. Recordemos, 0 y 1. ¿Este potenciómetro en qué caso me serviría? Solamente para calibrar la cantidad de gas que quiero detectar. Pues para este caso me tocaría decir que pues una mínima cantidad de gas pues se active el voltaje, o sea que este voltaje tengo que disminuirlo y apenas detecte de una pues se va a activar. Si yo quiero que cuando exista mucho gas, entonces tengo que subir el voltaje que vemos aquí. Esta salida que vemos acá que dice analógica, mira, viene directamente del sensor, viene desde acá. O sea, no tiene ninguna comparación de voltaje. Por eso hay estudiantes que ven estos circuitos y realmente dicen, no, es que tiene la salida analógica y tiene la salida digital. No, esto no es una salida digital, esto es solamente un comparador de voltaje. Este circuito que vemos aquí, lo vemos en todos los circuitos que existen, digamos, en el comercio. Digamos, ahora no sensor de gas, sino sensor de luz. Coloquémosle así a Arduino, pues porque para que nos salga el circuito. Míralo aquí. Este es el circuito típico que tú vas a encontrar. Vemos un LM358, potenciómetro, resistencias LED y la fotocelda. Veamos a ver si de pronto encontramos el circuito. Veamos por aquí, a ver si de pronto el circuito de ese modulito lo podemos encontrar. Aquí está, míralo. ¿Sí? Exactamente la misma historia, el mismo proceso. Aquí vemos el comparador por el pin 3. Míralo, aquí está. Viene el voltaje, ingresa por el pin positivo y la fotocelda junto con su divisor de voltaje ingresa por el pin 2, una resistencia de estabilización y tenemos una resistencia y un LED para el pulso, un capacitor de estabilidad y la salida. Listo. Este circuito, ¿dónde lo vemos? Este circuito lo vemos en cantidad de kits. Entonces, por ejemplo, sensores, Arduino. Solamente como por indicarte algo de forma general. Vamos a ver este circuito, estos módulos. A ver, veamos. Aquí está. Mejor esta imagen. Míralos, aquí está. Vemos sensor de micrófono. Vemos sensor de luz, vemos sensor de vibración, vemos sensor de gas, vemos láser, vemos luz, vemos comparador de voltaje en el seguidor. Entonces, por ejemplo, en los carritos que hacemos, mire, aquí está el detector de obstáculos, el detector de luz, vemos el de vibración, vemos otro de luz para seguir de línea, vemos el de micrófono, vemos el módulo láser. Vemos el módulo de gas y así sucesivamente podemos seguir con cantidad de kits que se basan en el mismo principio. Como puedes darte cuenta,
el principio del comparador de voltaje es importante a la hora de interpretar los circuitos. ¿Puedo conectar circuitos en cascada de un comparador de voltaje? Sí, y con eso finalizamos. Entonces vamos acá y vamos a colocar comparador de voltaje. Vemos que están varios resistores, los cuales generan diferentes caídas de voltaje. Por ejemplo, este genera 0.5, este genera 1 voltio, este genera 1.5 y todos los pines de comparación pues obviamente están interconectados, y esto iría, por ejemplo, a un sensor. Cuando el voltaje del sensor sea superior a 0.5, depende de la configuración, puede encender o apagar la salida. Entonces, por ejemplo, digamos que en este caso estaría 1 y las demás salidas estarían en 0.0. Ahora, cuando la salida supere 1 voltio y ahora estemos en 1.1, entonces estaríamos aquí. Entonces ahora sería 1, 1, 0. Y por último, si supera el último, pues superó los dos iniciales y la combinación sería 1, 1, 1. Como puedes darte cuenta, este tipo de electrónica es electrónica analógica, pero es el principio para la electrónica que se maneja actualmente, la electrónica moderna. Espero en otro tutorial estarles explicando otro tipo de configuraciones que son de vital importancia cuando queremos, por ejemplo, hacer un offset, un control de offset para señales analógicas y que las necesitamos ingresar a un ADC o a un Arduino o un SP, porque recordemos que no podemos ingresar señales analógicas variantes en el tiempo, digámoslo así, con polo positivo y polo negativo a un microcontrolador, porque lo quemamos. Los operacionales son importantes para poder diseñar este tipo de circuitos. Espero que este tutorial de amplificadores operacionales en modo comparador con la demostración práctica haya sido de tu agrado. Nos vemos hasta la próxima. Se despide el ingeniero y magíster Edison Viveros. No olvides de suscribirte a tu canal Editronics, seguirme a través de todas mis redes sociales, mi grupo de Telegram, mi grupo de WhatsApp, mi página www.editronics.com.co, inscribirte a YouTube, compartir Facebook, Instagram, TikTok, Twitter y todas las redes sociales. Nos vemos. Chao, chao.